Pero antes de ello vamos a hablar con Fermín Reigadas, quien es precisamente cofundador y director ejecutivo de Cántaro Azul, que es una organización mexicana dedicada a encontrar soluciones para el agua potable. Él tiene un título de doctorado del Grupo de Energía y Recursos de la Universidad de Berkeley, California, y nos da gusto, Fermín, que nos tome esta comunicación para platicarnos qué significa el hecho de que el agua potable, al menos en 198 municipios, pero esto podría incluso ser mucho más extendido, porque entiendo que esta investigación no abarca todos los municipios del país, pues qué significa para la población tener esta contaminación del agua y qué tan grave podría ser esta problemática. Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muchísimas gracias, la verdad, por tocar este tema en su medio, en Contralínea, en un espacio tan importante como este ahora en video. Y sí, así es. Hay un problema muy serio relacionado con la calidad del agua y la salud de nuestro país. Un problema que desafortunadamente ha permanecido escondido, a veces a propósito, para no reflejar los retos o las causas que llevan a este tipo de contaminación y a su vez también las consecuencias. Quisiera puntualizar que en el estudio del que hacen referencia es un estudio que se llevó a cabo en los últimos 4 o 5 años como parte del Programa Nacional de Bebederos, en el cual el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación, solicitó que se hicieran análisis de calidad de agua en casi 20,000 escuelas donde había una intención de instalar bebederos. Estos análisis fueron, de acuerdo a la normativa que existe en nuestro país, fueron llevados a cabo por laboratorios terceros autorizados. Estos son laboratorios especializados justo en el llevar a cabo análisis de calidad de agua, de distintos parámetros, y después fueron sistematizados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Nosotros, a través de nuestro trabajo, en particular en escuelas, sabíamos que se estaba documentando esta información y colaboramos con el Inventario Nacional de Calidad de Agua y también con la Red de Acción por el Agua para buscar que esta información se abriera al público y se pudiera conocer la magnitud de la problemática. Es importante mencionar que las solicitudes que hicimos directamente a estas instituciones fueron negadas, así que tuvimos que trabajar a través del Portal Nacional de Transparencia, donde pudimos obtener registros de casi 20,000 escuelas sobre calidad de agua. Y sí, nos llevamos, o sea, teníamos la sospecha de que existía un alto nivel de contaminación, pero no pensábamos que fuera tan extensa. Quiero puntualizar que son 198 municipios, o sea, más de 600 escuelas en estos 198 municipios donde se encontraron niveles de arsénico por arriba de la norma. Esto quiere decir que el consumo de esa agua implica un riesgo a la salud muy importante, en particular consecuencias como el desarrollo de cáncer en distintos órganos del cuerpo. Pero no nada más esto, sino también hay más de 1,000 registros de escuelas que están conectadas a la red de agua entubada, donde el agua que se distribuye tiene fluoruros por arriba de la norma. Esto es en 227 municipios. Y el problema más extenso que hay en el país es la contaminación con coliformes fecales, como el E. coli, pero que esto indica que muchos otros patógenos están transmitiendo a través del agua. Y aquí hay más de 1,900 registros de contaminación con E. coli en 598 municipios del país. Nuevamente, esta es una muestra no completa del país, pero que sí nos habla de una problemática extendida a lo largo y ancho de nuestro territorio y un tema que debería ser atendido de manera inmediata porque causa severos problemas a la salud de la población. Sí, doctor, buenos días. Lo saluda Erika Ramírez. Me gustaría que nos comentara un poquito más sobre este proceso, porque parece que la transparencia en México pues todavía no es una práctica que se rinde adecuadamente. ¿Y por qué
bueno, y sobre todo de los municipios también, empieza desde abajo, ¿no? Esta entrega de Claro. información y llega hasta distintas instancias. Ustedes tuvieron acceso a más de 27,000 documentos que tuvieron que ser analizados, pero pues como ya lo comenta, pues es una práctica, es un trabajo de 4 o 5 años que pues ya salió a la luz, pero que debería también ser por parte de las autoridades que se llevarán a cabo. Yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo, Erika. El tema de la transparencia es fundamental en esto, ¿no? La razón por la cual seguimos en una profunda crisis con una serie de problemas relacionados con la salud y el bienestar de la población en México es porque esta información y mucha otra sobre la gestión del agua, las concesiones, las asignaciones, quiénes la controlan, si se hace una explotación o un aprovechamiento de acuerdo a las condiciones que se brindan en las concesiones, o si hay una sobreexplotación o prácticas como el desechar aguas contaminadas en las fuentes, como los ríos, los lagos o también en los acuíferos. El hecho de que no salga esta información, pues no nos permite como sociedad y gobierno hacer un cambio. El presidente en muchas ocasiones ha hablado de no mentirle más al pueblo y eso pues muchas personas de la ciudadanía y en la sociedad civil lo entendemos como un compromiso con la transparencia. Sin embargo, varias de las instituciones del gobierno federal no han seguido con esta indicación de poder abrir la información a la población. Y en gran medida la han detenido porque pues no entienden que lo que necesita el país es realmente el hablar con la verdad entre las autoridades y las personas y encontrar soluciones para ellas. Hemos encontrado una gran resistencia en términos, como mencionas, desde los niveles locales, los municipios, los ayuntamientos, de reconocer cuál es la calidad de agua que se está distribuyendo a la población, lo mismo a nivel estatal, y lo que nos preocupa muchísimo es que instancias como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la misma Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, Semarnat y la Comisión Nacional del Agua, que fueron informadas sobre esta información, sobre estos datos, algunas de ellas son quienes tienen estos datos, pues no han tomado ningún paso certero para poder comunicar a la población sobre este tipo de riesgos, porque pues, si la población supiera de estos riesgos, se organizaría para trabajar y tener mejores instituciones desde lo local hasta lo federal que realmente les brinden los servicios que nos merecemos como población y que se cumpla lo que está consagrado en nuestra Constitución, que es el derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces, después de 3 años de esta administración que conoce, de esta administración federal y muchas de sus contrapartes estatales que conocen la situación de calidad de agua en el país, pues hacemos un llamado importante para que no pase un día más sin que reconozcan cuál es esta problemática y se le dé su debida atención. Doctor, ¿sería necesario hacer un estudio focalizado, es decir, que en efecto revise cuál es la situación del agua potable, sobre todo la calidad de la misma en todo el país? ¿Esto contribuiría de algo? Porque, bueno, entendemos que este estudio se enfocó en los bebederos escolares, es decir, no iba exactamente a revisar la calidad del agua, sino que se hizo por esta infraestructura que se pensaba pues instalar en estas escuelas públicas y a partir de esto se arrojan estos datos tan relevantes pero al mismo tiempo tan graves, ¿no? 227 municipios con fluoruros, 598 municipios con coliformes fecales, es decir, es un problema sumamente grave que no sería importante pues mapear cómo está el resto del país. Claro, bueno, y un elemento importante de este estudio es que justo estos análisis se hicieron antes de que se implementaran los bebederos, como para saber cuál era la calidad del agua que recibía la escuela del sistema de agua entubada. Estos resultados nos dan no solo información sobre la calidad dentro de la escuela, sino también en la ciudad en la que se ubica la escuela. Y en algunas ciudades existen distintas fuentes de agua, entonces no necesariamente el resultado obtenido en esa escuela es representativo de toda la ciudad, pero por lo menos sí es representativo de los barrios que están alrededor de la escuela. Y además de esto, pues lo que encontramos también es que en varias de las ciudades había
más de una escuela donde se fue monitoreada la calidad del agua y sí, o sea, se encuentran que los datos son, o sea, sí están hablando de una contaminación mucho más amplia, ¿no? Y entonces esto nos está diciendo, si bien emanan nuevamente los resultados del Programa Nacional de Bebederos, en realidad son representativos de la problemática en distintas regiones del país, ¿no? O sea, vemos la contaminación de fluoruros y de arsénico mucho más aguda y concentrada en el centro y norte del país, y la contaminación con coliformes fecales más concentrada en el sur del país. Sin embargo, pues esto, lo que mencionas de hacer más estudios, definitivamente, o sea, se tiene que invertir mucho más en monitorear la calidad del agua, pero de por sí ya reconocer la información que ya se ha generado, que es, digamos, una piedra angular porque junta muchísima información que además fue realizada por laboratorios terceros autorizados con prácticas que son supervisadas y además pasaron por un filtro de revisión de estos datos por parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y debería de ayudarnos a dar una idea de la magnitud de la problemática en el país y definitivamente se puede complementar con estudios más puntuales a nivel local, pero de por sí ya nos está hablando de un problema muy grande, ¿no? Vemos algunos tipos de acciones como el programa de agua saludable para la laguna, donde se reconoce la contaminación de arsénico en las ciudades de la región de la laguna y donde hay una propuesta de llevar agua de un río que no tiene agua contaminada con arsénico, y llevarla a través de un acueducto hasta esa ciudad. Y digamos, pues tiene sentido porque en el corto plazo se va a poder desplazar el uso de agua subterránea que ahora está contaminada con arsénico, pero no se logra resolver el problema de fondo, que es la sobreexplotación de los acuíferos, la degradación de las cuencas, es lo que nos ha llevado a estos problemas. Antes, el agua que utilizaban las ciudades no tenía estos niveles de contaminación. Es la sobreexplotación que hace que las ciudades tengan que usar agua más profunda o agua de otras fuentes que están contaminadas y que no se le informa a la población que esa agua está contaminada, ¿no? Entonces, se necesita una solución de raíz en la que se proteja a la población, se proteja la salud con una perspectiva del derecho humano al agua, pero también se requiere de un nuevo marco jurídico para lograr que los recursos hídricos en el país sean gestionados de manera sustentable y equitativa. Y eso es importante también mencionar que el Congreso y el Ejecutivo llevan más de 8 años en desacato por la falta de crear una ley general de aguas que justamente logre reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento y crear los mecanismos para que exista una gestión sustentable y equitativa de los recursos hídricos del país. Sí, estamos hablando con el doctor Fermín Reigadas, cofundador y director ejecutivo de Cántaro Azul, una organización mexicana dedicada a encontrar soluciones para el agua potable. Doctor, pues justamente ya tenemos una muestra pues bastante significativa de lo que está pasando y cómo está contaminada el agua con estos elementos que son terribles para la salud humana, ¿no? Por las afectaciones que tiene el arsénico, que genera cáncer, los fluoruros que tienen que impactan en los huesos, en los dientes, en las coliformes fecales que definitivamente generan enfermedades gastrointestinales y que esto deriva también en que las instituciones de salud tengan que atender estos males. Ya con esta muestra, por dónde se tendría que empezar? ¿Quiénes tendrían que ser los primeros en actuar para que se llevaran a cabo las obras necesarias que impidan todo este mal? Lo primero que hay que hacer es reconocer la situación en la que estamos. Entonces se requiere que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Salud, de entrada a estas 3 instancias, reconozcan la problemática de calidad de agua que hay en el país. Y también que ellas le deben su lealtad a la población de México. Y entonces esa lealtad significa si tienen información que estamos tomando, que a nuestra llave está llegando agua contaminada, es indispensable que
en vez de pensar si eso va a generar algún conflicto para el presidente, si va a generar algún conflicto para un gobernador o para un presidente municipal, lo primero que tienen que hacer es reconocer que existe esa problemática. Cuando manden esa señal, entonces empieza a generar toda una movilización. Y esa movilización, si hay una intención real de cambiar las cosas y crear soluciones, la movilización se va a encauzar de forma positiva. A nosotros nos tocó verlo de manera muy clara. Voy a poner aquí en Chiapas, en varios municipios, donde ha habido colaboraciones muy efectivas entre la población y las autoridades. Quiero mencionar, por ejemplo, el caso del municipio de Berriozábal, que acaba de ser reconocido por el INAFED, el Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal, como una de las mejores prácticas. O sea, reconoció a 2 municipios este año por mejores prácticas municipales. Y una de ellas es la creación del primer organismo público comunitario de gestión comunitaria del agua. Esto es, Berriozábal, hace 3 años y medio, entra una nueva administración, identifica que no cuenta con las condiciones para resolver la problemática de agua en el contexto rural, y en vez de hacer lo que hacen la mayoría de los municipios, que es dejar que el problema continúe, no visibilizar la problemática, genera unas condiciones para que colabore de manera directa los comités y patronatos de agua que existen en la mayoría de las comunidades rurales del país y en varios barrios en las ciudades también, y les dice, les queremos reconocer de entrada cuáles son las funciones que ya tienen y queremos fortalecerles. Entonces crea un organismo descentralizado del municipio a través del cual tiene una atención dedicada en términos de personal y presupuesto relativamente sencillo y poco para poder ir construyendo este tipo de soluciones. Y en 3 años vimos un avance significativo en que las comunidades empezaron a tener acceso a agua y agua de buena calidad. Entonces, lo que quiero reiterar, Erika, es que si no reconocemos el problema, vamos a seguir durante años o décadas con la problemática que tenemos ahorita, que estas enfermedades que hemos mencionado, en particular las enfermedades gastrointestinales que le pegan a la población más vulnerable del país, son una de las causas de desigualdad y de problemas de salud más grandes que tenemos en México. Y si no reconocemos esto, vamos a seguir trabajando de esta manera, como lo hemos hecho hasta ahora, me refiero a la ciudadanía y a las autoridades, que es en una lucha constante, pero sin tener resultados. En cambio, si damos el primer paso, sí valiente, pero que es completamente alineado con el buscar una transformación de nuestro país hacia un camino positivo, hacia un camino en el que deje de existir la marginación y la corrupción. Si damos ese paso, entonces empezarán a salir cuáles son esas soluciones. Algunas de ellas emergerán a nivel local, como en el caso de Berriozábal, en el caso de Citalá, en la región de la Selva, aquí en Chiapas, en el caso de la Trinitaria, en la región de los Lagos de Montebello, donde se ve que cuando se generan este tipo de condiciones empieza a trabajar la población con las autoridades para identificar y crear esas soluciones. Además, también hay ciertos puntos donde hay un nivel de complejidad que no se puede quedar el municipio y su población solas desarrollando estas soluciones, sino que se requiere la participación de los estados, de los gobiernos estatales y de la federación, como es en el caso del proyecto de la laguna, de agua saludable para la laguna. Pero vamos, el primer paso es reconocer esta problemática, tener un compromiso de siempre hablar con la verdad a la población y de nunca más tener esta corrupción que es el esconder los datos para protegerse políticamente. Doctor, esta coordinación entre los 3 niveles de gobierno, es decir, el estatal, el municipal y el federal, tendrían que hacerse ya con urgencia en estos 198 municipios donde ya se tiene presencia sobre todo de arsénico, que es el que causa enfermedades pues graves, en algunos casos incluso mortales, ¿no? Como es el cáncer. ¿Sería focalizada a estos 198 municipios para empezar, o usted recomendaría unas acciones coordinadas ya en todos los municipios del país? Yo creo que es una combinación de ambas partes. Definitivamente hay que empezar en los lugares donde hay mayor gravedad. Y eso significa utilizar el presupuesto actual, las modificaciones que se puedan hacer todavía para el 2022, en términos de, en vez de estar construyendo grandes obras con una lógica
anterior, o sea, necesitamos poner una prioridad en el bienestar y en la salud de la población, y eso significa poner atención a la calidad del agua. Entonces, definitivamente hay que identificar los lugares donde está existiendo una mayor afectación y tener acciones puntuales. Pero cuando vemos un problema de esta magnitud, las acciones puntuales no van a ser suficientes, y además también hay que analizar por qué llegamos a este punto, o sea, por qué llegamos al punto en que el agua que se le llamaba potable, el agua entubada que se distribuye en las ciudades y en las comunidades rurales, está contaminada. Y eso habla mucho de la sobreexplotación y de el mal manejo que ha habido del agua, que es un bien de la nación y que se ha puesto en gran medida en manos del mercado sin ningún tipo de regulación efectiva. Ustedes también han cubierto los temas de concesiones y o sea, tenemos muy claro el número ínfimo de personal que tiene la Comisión Nacional del Agua para estar dando seguimiento a los cientos de miles de concesiones que tiene, muchas de ellas con abusos en términos de sobreexplotación o de contaminar las fuentes de agua con descargas que no cumplen con la normatividad. Entonces se requiere de la combinación de las dos. Quiero también hacer énfasis que si bien el arsénico el consumo de agua con arsénico causa cáncer y que definitivamente tiene un impacto muy negativo, muy claro en la población, también hay un mayor número de personas que están expuestas al agua o que están expuestas a altos niveles de flúor en el agua, y lo cual genera fluorosis tanto dental como esquelética, pero también problemas renales y problemas también cardiovasculares. Y las enfermedades gastrointestinales, si bien de cierta forma las hemos normalizado, es muy importante mencionar que millones de niñas y niños en México crecen con malnutrición, en gran medida por consumir agua contaminada con patógenos y por también la falta de saneamiento. Y el crecer con malnutrición, si de por sí ya naciste en una comunidad con menos servicios, con menos oportunidades dentro de nuestra sociedad, pues todavía la brecha se pone todavía más empinada cuando creces con malnutrición, y eso limita tu desarrollo físico y cognitivo. Entonces, necesitamos poner atención a estos tres contaminantes, identificar dónde son los lugares, los municipios, las localidades rurales y ciudades que están expuestas a ese mayor nivel de contaminación, actuar en los próximos 2 años para eliminar eso, pero también crear un marco jurídico y unas políticas públicas con perspectiva de derecho humano al agua y al saneamiento, pero también buscando un cambio significativo en la manera en la que se gestionan los recursos hídricos en México. Doctor Fermín Reigadas, pues agradecemos mucho estas reflexiones. Nos quedamos con esta parte que tiene que ver con poner atención con estos tres contaminantes, que no es que unos sean, digamos, sí unos son más graves que otros, pero todos deberían de atenderse. Y por supuesto el tema de la sobreexplotación y el mal manejo de los mantos acuíferos en México, con todo el asunto de las concesiones y la falta de supervisión de la Conagua. Doctor, quedamos atentos a otras investigaciones, por supuesto, de Cántaro Azul, que siempre ha tenido pues esta actividad en torno a cómo gestionar mejor o buscar soluciones para el agua potable. Le agradecemos mucho estas palabras. Muy buen día, doctor. Buenos días. Muchísimas gracias. Y pues nada más mi último comentario es la población, cansada de los malos manejos en general del gobierno, votó por una transformación. Esa transformación no ha llegado al agua. Hay una serie de resistencias internas en las mismas instancias federales para que se dé esa transformación, y el primer paso para darla es reconocer la situación en la que estamos. El limitar el que la población tenga acceso a esta información que se desarrolló con recursos públicos y que es fundamental para la salud de la población es corrupción. O sea, no hay un elemento más claro que una corrupción. Probablemente no es una corrupción económica, pero sí una corrupción política y una corrupción de las autoridades, de no entregar esta información a la población y de no tomar acciones dentro de sus obligaciones que están marcadas en la ley y en la Constitución para detener de forma inmediata estas afectaciones tan graves que tenemos. Muchísimas gracias.